Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos tratar sobre un tema que está preocupando a muchos guatemaltecos y es la inseguridad. Pasamos de la percepción a los hechos. Pareciera que pues en los últimos meses sí se ha aumentado la tasa de homicidios en el país. Y para discutir sobre este fenómeno contamos con dos invitados expertos. En primer lugar, Axel Romero, ex viceministro de Gobernación y experto en seguridad ciudadana, y Walter López, coordinador del Observatorio de la Violencia de la Asociación Civil Diálogos. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Axel, quisiera empezar con usted. En el año pasado, en 2024, lo que teníamos era que básicamente se estaba generando esa percepción de inseguridad porque los datos no nos decían que estuviese incrementándose por lo menos el caso de los homicidios. Sin embargo, en los primeros meses de este año, pues sí estamos viendo un incremento sustancial en los homicidios y pareciera que estamos ante una tendencia alcista en este tema. Hay otras áreas de seguridad que vamos a tratar más adelante, pero quisiera iniciar con esta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están incrementando los homicidios en el país, sobre todo en el área central, en la ciudad de Guatemala, y pues en lugares que parecieran bastante públicos y que generan un impacto mediático bastante importante? ¿Cuál es la lectura de lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que en este momento se está teniendo una situación en donde se está recomponiendo algunas estructuras criminales. Al parecer hay una pugna por el control criminal en la ciudad de Guatemala, por el tipo de homicidio, por el tipo de ataque, por la forma en que los ataques se han registrado y en dónde se han registrado. Pues pareciera que hay una ahí, ¿verdad? Por otro lado, creo que existe un proceso en donde la planificación ha quedado muy estática en términos de despliegue policial y operaciones policiales. El fenómeno va mutando y pareciera que la Policía Nacional Civil sigue haciendo prácticamente lo mismo. Planes operativos por comisaría, con la misma asignación de personal. Las estadísticas nos han reflejado, por ejemplo, que en la medida que la Policía Nacional Civil fue creciendo, el control fue aumentando, la capacidad de cobertura que la policía tenía iba cubriendo ciertas áreas de territorio en donde antes no tenía control y presencia, y eso se ha quedado disminuido en este momento. Digamos, llegamos en algún momento a tener 3 academias de policía, en este momento solamente están funcionando una. La policía llegó en algún momento a tener 44,000 elementos activos, ahorita está en 42,000 y pico, casi la misma cantidad de gente que ingresa a la academia es la misma cantidad de gente que se está retirando de la Policía Nacional Civil. Entonces no hay un crecimiento sistémico de la fuerza policial, ni en tanto a su planificación, ni en cuanto a su número, ni en cuanto a su estrategia, ¿verdad? Walter, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen desde Diálogos de este fenómeno? Creo que ya Axel nos daba algunos datos bastante interesantes, pero también preocupantes del por qué estamos viendo este fenómeno. Pero, ¿qué es lo que les dicen a ustedes los datos de lo que está sucediendo en el país? Sí, sí, en cuanto a homicidios, el incremento es sensible tanto en la tasa interanual, que digamos es la tasa de un año, porque hemos visto una tendencia ahora a la alza en los últimos 3 meses, ¿no? Cosa que no había pasado antes, después de la pandemia, y que a inicios de este año es lo que ha sucedido. La proporción de hombres y mujeres que han sido víctimas de homicidio se sostiene en los primeros meses del año, bueno, no primeros, enero, febrero, marzo y abril. Es decir, hay una tendencia en la tasa interanual, en la cantidad de homicidios y también en la proporción, es decir, afecta por igual. Y tal vez una lectura por las zonas de la capital, son los datos que tenemos nosotros disponibles ahora,
nos permita matizar lo que decía Axel. Por ejemplo, los incrementos más sensibles en la cantidad de homicidios por zonas en la ciudad capital es la zona 1, 9 homicidios más que el año pasado, la zona 5 con 10 más que el año pasado, la zona 18, la zona 21, la zona 24 y la zona 25. Había que pensar cuál es la función de estas zonas en relación con las teorías o con las hipótesis que tiene el Ministerio de Gobernación, lo que ha dicho Axel. Y yo rescato la zona 3, que tiene 20 homicidios menos en el mismo periodo que el año pasado. El año pasado había 3 hasta esta fecha, hasta abril. Perdón, hay 20 homicidios menos hasta este año, ¿verdad? Entonces esa zona no se está controlada. ¿Qué está pasando? Porque la reducción es contraria a las otras zonas que había dicho yo, ¿no? ¿Y qué pasa en el resto del país, Walter? En algunos departamentos se está observando el mismo fenómeno que en el departamento de Guatemala en cuanto al incremento. No. Fíjate que el 50% de los homicidios se concentra en 11 municipios. Guatemala con el 21%, Villanueva, Mixco, Villacanales y San Miguel Petapa. Digamos, son los primeros 5 de los 11, ¿sí? Pero son pocos, o sea, son 11 municipios que concentran el 50% de los homicidios. Es decir, no es un patrón general nacional, está concentrado, ¿no? En ciertos espacios. Axel, ¿qué nos dice esto? Son estructuras que están en estos territorios que ya nos explicaba Walter. Uno ve, por ejemplo, el área norte de la ciudad, pareciera que es de las más afectadas, pero por supuesto otros municipios también del departamento de Guatemala. Son estructuras que están localizadas precisamente en el área urbana, las que están en esta pugna. ¿Y qué está provocando esa pugna? Tiene que ver esto, por ejemplo, con esa cárcel de máxima seguridad que se construyó en este periodo y que de alguna forma, pues al menos en teoría, mantiene aislados a las cabecillas de ciertas estructuras criminales y eso está provocando una pugna, digamos, dentro de estas estructuras o qué exactamente y a qué tipo de estructuras nos referimos. Yo creo que son territorios de distribución de droga prácticamente. Obviamente vamos a encontrar el fenómeno focalizado en áreas urbanas. El delito definitivamente se concentra en las áreas en donde viven más personas. Y hay una estructura que se ha ido recomponiendo, que es la estructura que hace la venta al menudeo de la droga en bares, en cantinas y en centros nocturnos. Hay un grupo que salió de prisión hace unos años que se origina precisamente en la zona 3, que ha ido cobrando fuerza y la recomposición de fuerzas entre el narcotráfico, tanto de Jalisco Nueva Generación y el cartel y los carteles que tradicionalmente operaban en Guatemala. Esa pugna es definitivamente la que mueve y moviliza a las estructuras criminales a tener nuevos territorios y a entrar en territorios en pugna, digamos. Muy lejos, creo que muy lejos que esto sea un tema de pandillas, por ejemplo, que es a lo que más se le pone foco, porque es a lo que más la gente le tiene temor. Estamos hablando de estructuras de narcomenudeo y que mueven en el perímetro de la ciudad de Guatemala y sus alrededores la droga al menudeo. Muchos de los ataques se han dado precisamente por controles de venta de droga en centros nocturnos. Vemos carros blindados con acompañantes mujeres. Regularmente vemos un modus operandi que pareciera que son estas estructuras de narcomenudeo las que se están peleando estos territorios, algunos empujados por los carteles tradicionales, otros movidos por los intereses de la misma pugna que se vive en la frontera del país. Eso hace que obviamente sean estos territorios muy focalizados y muy específicos, por así decirlo. Ahora, lo cierto es que en algunos sectores, algunas áreas geográficas, en términos porcentuales,
pareciera que estamos hablando de incrementos bastante grandes, incluso el 40-50%. Walter, ¿es eso así? ¿Es eso así? Y por otra parte, ya estamos hablando de homicidios, pero también hay otro fenómeno importante que afecta mucho a la ciudadanía y es el tema de las extorsiones. ¿Cómo ha evolucionado ese tema? Porque ese sí era un delito que al parecer se había incrementado desde el año pasado y ¿qué nos dicen las cifras para este año? Sí, sí, bueno, con respecto a las extorsiones, si bien de enero a la fecha han estado disminuyendo en cantidad, digamos, en enero hasta lo que llevamos del año, en enero es el mayor mes con la mayor cantidad de denuncias sobre extorsiones, pero aún así son más altas que el año pasado en todos los meses. De hecho, nosotros notamos un incremento inusual entre el 2022 y el 2024 y nos hemos acercado a las autoridades para que nos intenten explicar por qué en departamentos como Petén y como Sololá se habían incrementado de una manera exponencial, ¿verdad? Más del 500%. No hemos podido tener ese acercamiento porque nos pareció muy raro, ¿verdad? Muy raro. Y este año, como te decía, de enero a abril, han venido reduciéndose en cantidad, ¿verdad? Pero aún así, todos los meses es mayor que el año pasado, todavía. Axel, el tema de soluciones, porque pues aquí hemos hablado un poco de las razones que puedan estar detrás de esta crisis de seguridad, pero uno esperaría que la autoridad responsable, en este caso el Ministerio de Gobernación, pues pueda actuar. ¿Qué medidas se pueden tomar desde el Ministerio de Gobernación para frenar esta ola de violencia que estoy de acuerdo, se puede magnificar desde ciertos canales informales, pero que hoy sí, las cifras nos dicen que se están incrementando y que se tienen que tomar acciones? ¿Qué acciones se deberían de tomar, Axel? Yo creo que se tiene que hacer un cambio de orientación en cuanto a la planificación operativa de policías. Si los territorios están así tan definidos, como lo dice Walter, de acuerdo a la estadística, hay que implementar estrategias muy focalizadas, digamos. No es una acción que se debiera de tomar en todo el país y hacer grandes transformaciones. Y de repente lo que hace falta es tener bien perfilados estos territorios, qué es lo que está sucediendo, y hacer controles operativos tanto con dispositivos móviles o fijos, reforzar esas subestaciones que están en esas áreas, identificar cómo está cooperando la investigación criminal desde la misma Policía Nacional Civil a su subestación, a su estación o a su comisaría. Nosotros seguimos lastimosamente bajo un esquema de mando centralizado de autoridad. Entonces, por ejemplo, la Policía de Mercados, la Policía de Investigación Criminal, la Policía Antinarcóticos no le rinden cuentas al jefe territorial de la policía. Entonces, esto hace que el mismo jefe de estación o subestación no tenga un control sobre el resto de especialidades de Policía Nacional Civil. Entonces, creo que como en algún momento se pensó en barrios seguros, en estrategias diferenciadas que hicieran tanto la prevención y la operación en conjunto, trabajando en espacios focalizados, creo que hace falta algo por ahí, más que solamente dispositivos móviles en horas determinadas, ¿verdad? Ahora, Walter, ¿qué papel juegan los sistemas de inteligencia que se puedan tener desde la Policía Nacional Civil o en todo caso del Ministerio de Gobernación? Porque pues se pueden tomar estos operativos que ya nos comenta Axel, pero debería de haber algún tipo de sistema de inteligencia que pueda de alguna forma explicar y ser mucho más asertivos en las medidas que se van a tomar. ¿Existe ese sistema? ¿Qué tan efectivo es? Yo creo que esa pregunta es más para Axel, ¿verdad? Mi papel es del observatorio, si bien es hacer investigaciones y trabajar un poco explicar las dinámicas, ese tipo de información se escapa totalmente de mis manos. Yo creo que Axel, que conoce mucho mejor el Ministerio de Gobernación y cómo opera la policía, pudiera identificar esos sistemas de inteligencia, pero con los datos, de verdad, con los datos se pueden tener insumos muy importantes para definir esas estrategias y orientar los mecanismos de inteligencia. Entonces yo creo,
que la Policía Nacional Civil y el Ministerio tienen información suficiente y robusta como para aproximarse a esta violencia. Se nos está terminando el tiempo, pero Axel, el ministro de Gobernación, recientemente ante este incremento de violencia, pues ha tomado, digamos, la estrategia, digamos, de publicar las distintas capturas que se hacen con una anotación en donde dice se le ha capturado 20 veces y los juzgados lo sacan y luego hace una pregunta dirigida obviamente al Ministerio Público. ¿Qué papel juega el Ministerio Público en todo esto? Vea, esta es una excelente observación. Uno de los problemas que tenemos es la aparente falta de coordinación efectiva que existe entre el proceso de investigación preliminar que hace la Policía Nacional Civil y el seguimiento y el procesamiento del caso ya presentada la persona ante los órganos jurisdiccionales. Es muy fácil venir y decir la policía no está elaborando su función y el ministro no está teniendo la competencia para abordar el problema, pero también tenemos que ir a ver y a observar cuántas de esas capturas fueron llevadas y seguidas en un diligenciamiento de caso con prueba suficiente para mantener a las personas dentro de la prisión. Yo creería que la eficiencia del proceso de investigación no llegará más allá de un 2%, en donde apenas es el 2% de casos que llegan a una sentencia, no digamos ni siquiera a una sentencia condenatoria. Esto más la desarticulación que existe con el sistema de justicia para que los casos se lleven con celeridad y con una respuesta adecuada, pues nos está llevando a un sistema en donde el delincuente sabe que, aunque lo capturen, va a terminar en la calle por una falta de una investigación efectiva. Nos quedan ya pocos segundos, pero quisiera preguntarles a ambos. Walter, cuando uno ve el caso de Ecuador, por ejemplo, que era un país sumamente pacífico y hoy es de los más violentos de América Latina, Costa Rica igual, básicamente el tema de la seguridad se les fue de las manos. En el caso de Guatemala, pues aquí hay una alerta que nos está pues diciendo que si no se hace algo, pues eventualmente podemos perder los avances que hicimos en los últimos 15 años, que básicamente fue reducir la tasa de homicidios de 46 por cada 100,000 habitantes a 16 y ahora entiendo que subió en estos meses a 17 punto algo. ¿Cuál sería el mensaje para el ministro de Gobernación y para el gobierno central en todo caso? Walter. Sí, un poco en la línea de lo que decía Axel, trabajar coordinadamente para reducir la impunidad y eso se trabaja solamente en coordinación con el MINGOV, el MP, el sistema de justicia, el sistema penitenciario, ¿no? De manera que pueda haber orientación en todas estas instituciones para primero cometer la impunidad, ¿no? Que el riesgo de cometer un delito, realmente el riesgo de ser castigado sea muy alto, no muy bajo, ¿no? Y creo que hay dos cosas externas que se escapan de las manos del gobierno de Guatemala, que son las estructuras criminales, el reacomodo en México de los grupos de narcotráfico y lo que está pasando en El Salvador con las pandillas, ¿no? Hay un grupo, salió una nota de prensa sobre el grupo de los, es una subestructura que se encarga de recibir miembros de las estructuras criminales de otros países centroamericanos, especialmente de El Salvador, y los reacomodan en el territorio guatemalteco. Ahí un poco lo que pasa allá y lo que pasa en México se sale de las manos, pero voy en la línea de Axel. Se tiene que actuar de manera coordinada. No se puede quedar solo el MINGOV resolviendo esta situación, ¿no? Axel, comentarios finales en breves segundos. Bueno, yo creo que a pesar de todo, esta alerta que los que colocan los datos sobre la mesa debe ser un incentivo precisamente para que el Ministerio Público, el organismo judicial y el Ministerio de Gobernación se pongan a trabajar juntos como lo hicimos en el 2009, como lo hicimos en otras oportunidades y en donde se logró ese descenso a la criminalidad. No es un tema de un funcionario, no es un tema solamente de una persona, es la
y quisiéramos ver también la voluntad que emane de los tres poderes del Estado para entrarle a la problemática en forma integral. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo y la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos están a cargo de este tema. Y ya lo decían ustedes, no solamente es el Ministerio de Gobernación, sino también el Ministerio Público, el organismo judicial y también el Congreso, si es que se tienen que modificar leyes que permitan hacer mucho más efectiva la acción penal en contra de estos criminales y, por supuesto, que el mismo presidente de la República le pueda dar la atención debida. Insisto, gracias por su tiempo y a ustedes en casa nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.